Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y hoy quiero hablaros de un tema que siempre ha sido motivo de discusión a mi alrededor en cuanto a mi reputación como crítico, debido a que afecta directamente a mi forma de valorar las obras y mucha gente nunca acaba de entender bien mi punto o no quiere entenderlo. Precisamente debido a esto se suele decir sobre mí que estoy obsesionado con las muertes o que si una obra no tiene muertes para mí es automáticamente mala, exageraciones que luego se utilizan para intentar desacreditarme y reducir mis opiniones a lo absurdo. Así que finalmente, tras tantos años vagueando, he decidido por fin hacer un vídeo explicando mi visión sobre la muerte en las obras, para intentar dejar lo más clara posible mi perspectiva del tema de una vez y a ver ahora si me hago entender. Hoy os responderé a la gran pregunta: ¿son necesarias las muertes en las historias? Pues yendo al grano ya os digo yo que sí, o al menos sí según mi opinión, y os lo voy a intentar explicar mediante 3 puntos. Por supuesto, está claro que las muertes no son necesarias en todas las historias. Yo nunca le pediré muertes ni nada excesivamente dramático a, yo que sé, una comedia, un romance escolar, una historia de deportes o un slice of life. Que ojo, a veces este tipo de historias también dan la sorpresa e introducen muertes durísimas, pero desde luego no es algo que tenga que pasar siempre. La muerte no es algo que yo busque cuando quiero ver estas historias, así que no tengo ningún problema si no muere nadie y puedo disfrutar obras de estos géneros perfectamente por lo que son. Vamos, que lo de que a mí solo me gustan historias con muertes es mentira, ¿sí o no, Miruma-kun? Y aquí es donde quiero presentar el primer punto que nos aportan las muertes en una historia: la credibilidad. Como decía, la situación es distinta al encontrarnos con historias supuestamente serias, que tratan temas más grandiosos como batallas por el destino del mundo o luchas a muerte contra amenazas terribles y peligrosísimas. Aquí es donde entran los shonen de peleas, por ejemplo, que siempre traen a los villanos más maniacotes y satánicos, cuya mera existencia se supone que tendría que hacernos temblar. Pero el problema es que en la mayoría de ocasiones no puedes tomarte nada de esto en serio, porque el villano que se presentó como el ser más peligroso de la historia, al final es derrotado sin haber matado absolutamente a nadie, ni siquiera a un personaje terciario, ya mucho menos a uno principal. Este es un problema que yo noto que le sucede especialmente a los shonen actuales, donde yo creo que si nos ponemos a pensar en muertes relevantes de shonen famosos en los últimos 10 años, nos acaban sobrando dedos de las manos. Aquí ya todos sabéis quiénes son los máximos exponentes de esto. Black Clover, donde incluso el personaje más irrelevante acaba salvándose milagrosamente por el poder de la magia y la amistad. Boku no Hero, con sus guerras en las que los únicos personajes importantes que mueren son los villanos, y ojo que al menos eso es algo. Sakamoto Days, una historia de sicarios en la que los únicos que mueren son los sicarios random cuando los matan otros sicarios antagonistas. One Piece, que aunque no es actual, lleva arrastrando este problema décadas, hasta el punto de que sus batallas se han acabado convirtiendo en chistes y sus falsas muertes y baiteos se han convertido en la norma. Quiero decir, en Wano sí murieron algunos personajes, y como a estas alturas ya nadie le cree a Oda, creo que la mayoría de la gente ni les dio importancia pensando que estábamos siendo engañados otra vez. Y tenemos más y más ejemplos: Dandadan, Andetan Luck, etc. Podríamos estar un rato así, enumerando shonen de peleas que no tienen huevos de matar a ningún personaje importante, mientras al mismo tiempo tienen la osadía de intentar venderte que están en arcos de guerra super serios, como si a estas alturas pudieran engañar a alguien haciéndoles creer que va a pasar algo. Por este motivo, aprecio mucho a Sousei no Miyouji, o Twin Star Exorcist, que pese a publicarse al mismo tiempo que todas estas historias cobardes, fue capaz de presentar guerras creíbles que sí podías tomarte en serio, sin tener miedo a matar personajes importantes cuando hiciese falta. Como es muy fácil meterse con los shonen meados, y ya lo he hecho durante mucho tiempo, voy a entrar en un terreno mucho más peligroso que hará que más de uno viendo esto se escandalice y se quiera cagar en mis muertos. Pero lo haré igualmente, aun siendo plenamente consciente de las consecuencias, porque no soy un shonen de peleas cobarde. A mí, y escuchad bien, a mí no me gusta El Señor de los Anillos, precisamente por el tema que os estoy comentando. No me malinterpretéis tampoco, considero que son muy buenas películas y comprendo perfectamente que haya tanta gente que las adore. Lo mismo con los libros, y por supuesto que hay que respetar a Tolkien como el padre de la fantasía moderna. Pero el tema es que esta historia nos quiere presentar la batalla más épica y brutal de todos los tiempos, con ejércitos masivos enfrentándose entre sí para decidir el resultado entre la lucha del bien y el mal, y al final, quitando interpretaciones y teorías, no muere ni uno solo de los personajes principales buenos, con la excepción de Boromir al inicio y Theoden, que podemos contarlo, supongo. Por eso, esa batalla tan épica para mí pierde credibilidad. Entiendo que Tolkien era alguien de fuertes valores tradicionales y quería demostrar la supremacía completa del bien frente al mal, pero yo no puedo tomarme en serio una batalla en la que todos los buenos ganan y se salvan, de ahí que nunca haya conectado con esta franquicia. Para los lápices menos afilados del estuche que estén escuchando esto, ¿estoy diciendo que El Señor de los Anillos sea mala? No,
pero en mi opinión, creo que con alguna muerte importante, la batalla final podría haberse sentido más seria y creíble. Dios, cómo me van a llorar los gordos fantasía en los comentarios, ya lo estoy viendo venir. En fin, tampoco creo que sea cuestión de matar personajes por matar, creo que hay que hacerlo con cierto sentido. Supongo que al hablar de shonen, algunos aún se acordarán de que en algún momento existió una cosa llamada Jujutsu Kaisen, que bueno, sí que destacaba entre los demás por tener más muertes, aunque también tuvo su dosis de falsas muertes y baiteos, no nos vamos a engañar. En Jujutsu murieron personajes importantes, y gracias a eso sus villanos se sentían creíbles y peligrosos, especialmente Sukuna. El tema con Jujutsu es que la falta de habilidad de su autor a la hora de escribir personajes hacía que, como yo ya dije en muchas ocasiones, verlos morir se sintiese como ver a juguetes romperse, pues muchos de estos personajes solo existían para pelear, sin tener escenas o diálogos que no estuviesen relacionados con las batallas. El conflicto se podía tomar en serio, pero faltaba impacto, como veremos después. Pero para que veáis que no solo le quiero dar palos a obras que no me gustan, voy a golpear también a mi queridísima Naruto. Creo que Naruto sí supo llevar el tema de las muertes correctamente durante toda su historia. Sin embargo, al llegar al arco de la Cuarta Guerra Ninja, no sé qué pasó, y de repente parece que Kishimoto se dio cuenta de que estaba llegando a la recta final de su arco más masivo y que no había muerto ningún personaje importante. Así que ante tal problema, supongo que llegó a la conclusión de que por el bien de mantener la seriedad de esta guerra había que matar a alguien independientemente de quién fuese, giró una ruleta y se cargó al pobre Neji de la manera más sin padres posible. Que a mí Neji me dio mucha pena, pero vaya muerte más gratuita tuvo. Este es un claro ejemplo de matar a un personaje por matarlo, porque estábamos en una guerra y alguien importante tenía que morir, sin más. Como vemos, con la muerte de Neji, Kishimoto buscó intentar mantener la seriedad e importancia del conflicto, pero le falló la ejecución. Algo rarísimo porque perfectamente podría haber elegido matar a otro personaje de una manera mucho más orgánica, pero ya llegaremos a eso. Y para que veáis que no temo tirar más palos contra mi propio tejado, otra muerte hecha porque sí la tenemos al final de Oshi no Ko, donde sin querer entrar en spoilers porque es una obra relativamente reciente, los autores llegaron a la conclusión de que tenían que introducir una muerte final sí o sí para mantener el tono dramático de la historia y la seriedad de su mensaje, pero la ejecución falló estrepitosamente. Ahora que hemos hablado de la credibilidad, quiero hablar del segundo punto que nos aporta la introducción de muertes en una historia, directamente ligado con el primero, la tensión. Si con la credibilidad me refería a la capacidad de que nos podamos tomar la historia en serio, la tensión es la capacidad de que lo que se nos está contando nos mantenga expectantes, preocupados por las muertes que pueden suceder, precisamente porque gracias a la credibilidad sabemos que pueden suceder. Para mí, el máximo exponente de manejar la tensión es, y siempre será, Juego de Tronos, una historia extremadamente valiente que jamás tuvo miedo de matar a ningún personaje independientemente del protagonismo que éste tuviese, o al menos hasta el final, pero no dejemos que lo último desmerezca todo lo demás. En Juego de Tronos cualquiera podía morir, y cuando digo cualquiera, y no, tampoco eran muertes al azar, prácticamente todas estaban muy bien construidas y cada una servía a un propósito. Demostrar la crueldad de alguien, el peligro de alguna amenaza, que las malas decisiones tienen consecuencias o que simplemente la guerra exige bajas. En Juego de Tronos, tus personajes favoritos podían morir en cualquier momento y esa tensión fue parte de su encanto, motivo por el que conquistó en su día a todo el mundo. En el mundo del anime, las únicas historias que me han dado una sensación parecida a Juego de Tronos han sido Code Geass y Shingeki no Kyojin. De Code Geass hablaré luego, porque este apartado hablando de la tensión prefiero dedicárselo a mi Shingeki. En Shingeki, ya desde las primeras temporadas, se nos presentaban a los titanes, enemigos incomprensibles que arrasaban con todo en su camino, y era desgarrador ver a los miembros de la Legión ser brutalmente devorados por ellos. Con la oleada de odio injustificado que hubo contra el más grande de todos los tiempos en los últimos años, llegué a ver a haters diciendo que las muertes de Shingeki no contaban porque solo morían randoms, lo cual es directamente mentira. Pero es que incluso la muerte de esos soldados random servía para marcar el tono, para mostrar que los titanes eran una verdadera amenaza que se podía tomar en serio y por lo tanto construir la tensión de que cualquiera podría morir contra ellos. La aclamada desesperación del arco del regreso a Shiganshina es el resultado de todas las temporadas anteriores construyendo esa tensión, así que sí, incluso la muerte del soldado más random tuvo su propósito. Por supuesto, ya todos sabéis el cambio tonal que tiene Shingeki cuando pasa del conflicto de humanos contra titanes, un thriller de supervivencia, al conflicto de humanos contra humanos, un drama bélico, pero es que incluso ahí se mantuvo la tensión con la muerte de personajes importantes de un bando y del otro, de ahí que para mí sea uno de los máximos exponentes de este recurso, al menos dentro del mundo del manga anime en las últimas décadas.
Pero si hablamos de décadas, debo sí o sí referenciar a JoJo's Bizarre Adventure, que vaya si lleva décadas en publicación dándolo todo. A lo largo de sus 9 partes, el maestro Araki ha demostrado que no le tiembla el pulso, matando siempre a alguno o a varios personajes importantes en cada parte. En mi opinión, JoJo's lleva el tema de la tensión muy bien, sobre todo cuando las historias entran en su recta final, el villano principal ha comenzado a moverse y sabes que algún personaje va a caer sí o sí, pero no sabes cuál ni cuándo. Precisamente de aquí viene parte de mi desprecio a la parte 4, una parte en la que el villano era un asesino en serie y no logró cargarse a nadie del elenco principal, una decisión que no entiendo, pero supongo que Araki simplemente se encariñó mucho con el elenco, supongo. En el caso de Kira, admito que por su personalidad y caracterización se logró manejar la tensión muy bien, pero el hecho de que al final no matase a nadie hace que desgraciadamente a día de hoy no me lo pueda tomar muy en serio. Y sí, el niño aquel Shigechi no me vale, todo lo contrario a Pucci, quien por sus hazañas en la parte 6 y lo que le hizo al elenco principal, para mí se convirtió en uno de los mejores villanos del shonen, si no el mejor, demostrándonos de nuevo que las muertes sirven para construir seriedad como se explicaba en el primer punto. Y si alguno ya va a protestar por las implicaciones del final de Stone Ocean, tranquilos que ya hablaremos de eso también. En los últimos años fue muy relevante Chainsaw Man, un shonen de peleas en el que cualquiera podía morir y que precisamente por eso llamó tanto la atención, sobre todo al destacar entre su cobarde competencia. Ahí moría todo el mundo, los agentes de seguridad pública, los demonios, los buenos, los malos, incluso personajes principales, lo que conmovió a todo el fandom en numerosas ocasiones. En Chainsaw Man nunca sabías lo que iba a pasar, demostrando una vez más que saber generar tensión es un elemento clave. Por salud mental, me niego a hablar hoy de la parte 2. Y recientemente hemos tenido Chi, al que le otorgué el puesto de mejor anime de 2024 y tal y como van las cosas creo que se lo daré también en 2025. Chi busca ser un anime bastante realista, tratando la persecución por parte de determinados sectores de la iglesia hacia aquellos que buscaban revelar las verdades del mundo, y desde el principio marca el tono adecuado al mostrarnos la ejecución de aquellos que estudian el heliocentrismo. Por lo tanto, cada escena en la que hay un inquisidor presente es tensísima, pues sabes que el mínimo despiste puede costarle la vida a nuestros protagonistas. Os he puesto ejemplos que manejan correctamente la tensión, pero ahora y con el permiso de todos los que le rezan religiosamente a la Virgencita de Guatepeltec, me toca ir contra Padre Ball. Creo que si dejamos la nostalgia y la infancia de lado, es objetivo admitir que Dragon Ball, concretamente Dragon Ball Super, se ha encasillado en una situación en la que hay cero tensión y en la que sabes que ninguno de los problemas que se presentan importa en realidad porque al final todo va a salir perfectamente. Y no lo digo por el recurso de que existan las esferas para resucitar a todo el mundo y deshacer las pocas consecuencias que pueda haber, sino porque cronológicamente todo Super ocurre antes del final original del manga, que mostraba a Goku y compañía, todos vivos y felices, en un torneo antes de que Goku se marchase a entrenar con Up. Así, a mí nunca me han importado ni Bills, ni Golden Freezer, ni el torneo por la supervivencia de universos, porque mientras no se alcance el final del manga, ya sabía que todo iba a salir bien, y por lo tanto cero tensión. Bueno, siempre está la tensión por saber qué nueva transformación van a sacar los papus, pero hasta ahí. Vamos, que en mi opinión Dragon Ball Super nunca será verdaderamente interesante hasta que se atreva a superar el final del manga original y adentrarse en terreno desconocido, que luego tampoco pasará nada porque existen las esferas, pero al menos habrá un mínimo de incertidumbre. Al igual que con Dragon Ball, otro en el que sabemos que nunca va a pasar nada y la tensión es nula es One Punch Man, aunque en este caso, por la propia premisa del personaje de Saitama y el hecho de que es una historia cómica, tampoco es que yo le exija mucho. Eso sí, sí que me fastidia que a veces intente baitear muertes, porque es imposible creerse nada aquí, no sé a qué quieren jugar. Pero bueno, en general es una pena, porque estoy seguro de que el arco de la Asociación de Monstruos podría haber pasado a la historia si el enfoque hubiese sido algo más serio. En fin, nada que hacerle. One Punch Man es simplemente otro tipo de historia y hay que quererlo como es. Yéndonos ahora a un apartado jugabilístico, este problema de la falta de tensión absoluta lo arrastran la mayoría de juegos gacha, ya sabéis, los de tirar para intentar sacar a tus monitas favoritas como el Genshin Impact. Y aquí es donde os meto la promo para deciros que si clicáis en el enlace de la descripción, iréis a mi página de Loot Bar donde podréis comprar protogemas más baratas, además de recursos para otros juegos como Honkai Star Rail o el ZZZ. Eso sí, fijaros siempre que en el URL esté la palabra Dark Reimola. Pero dejando de lado la promo, dado que en esta clase de juegos se busca que los personajes sean jugables y que luego salgan periódicamente en eventos para que te den ganas de meter dinero para sacarlos, por muy dramática que sea la historia, nunca va a haber el valor de matar a ninguno. También porque los jugadores de estos juegos son muy intensos y protestarían mucho si viesen morir a su waifu. Bueno, y luego está el Honkai Impact, que le chupó 3 pingos y se cargó a un personaje jugable, además de posteriormente meter a un montón de muertos como personajes jugables también. Eso sí que es tener valor.
Sin embargo, la saga Fate y su correspondiente juego gacha, Fate Grand Order, supieron encontrar una solución muy práctica a este problema. Como los personajes son espíritus, es decir, literalmente fantasmas invocados, pues ya están muertos, así que no hay problema en darles nuevas muertes cuando toca y al mismo tiempo mantenerlos como personajes jugables. Hablando de Fate, conecto así con Fate Zero, uno de mis animes favoritos debido a lo bien que llevó todo esto. Fate Zero es un Battle Royale con 7 parejas participantes en el que solo puede quedar una al final, y aunque Fate Zero es una precuela de Stay Night y por lo tanto cuando se emitió ya se sabía quién ganaba, si lo ves sin saber nada te encontrarás con uno de los Battle Royales más tensos y mejor hechos de la industria. Y bueno, incluso con el conocimiento de Stay Night se disfruta bastante, porque siempre está la duda de saber cómo pudo ganar esa persona y desde luego que es impactante descubrirlo. Y así, entramos de lleno en el tercer y último punto, el impacto, porque una buena muerte es a menudo lo más impactante y memorable de una historia. Y yo sé que ahora habrá muchos personajillos queriendo defender sus historias piteras en las que no muere nadie para acusarme de edgy. Pero si yo os preguntase por vuestras escenas favoritas de la historia del anime, estoy seguro de que más de una muerte se os vendría a la cabeza. Quiero decir, a menudo los momentos más legendarios de los animes son precisamente muertes, lo niegue quien lo niegue. Todo el mundo adora el final de Code Geass por el sacrificio de Lelouch. La historia de Tengen Toppa es tan épica precisamente por la inspiración que Kamina generó en Simón. Death Note es eternamente recordada por cómo Kira le ganó a L. Hunter x Hunter no es nada sin Meruem y su trágica conclusión junto a Komugi. Todos los nakamas que siempre defienden las muertes falsas de su obra tienen como escena favorita la muerte de Barba Blanca. Pandora Hearts, que gusta tanto a los Wholesome, es buena precisamente porque no teme cargarse a casi todo su elenco. Incluso en la queridísima Fullmetal Alchemist, que tampoco tiene tantas muertes, siempre se mama muchísimo con la escena del parece que va a llover en el funeral de Hughes. Las muertes, bien hechas, son un recurso maravilloso. No solo sirven para darle un cierre a un personaje y una conclusión temática a lo que se quería contar con él, sino que también se pueden aprovechar para desarrollar a los personajes que quedan. Por eso yo valoro muchísimo estos momentos, por el impacto que generan dentro y fuera de la historia. Matar a un personaje importante es un acto que pide mucho valor como autor, pues es cerrar a ese personaje, asumir que ya no podrás seguir usándolo o al menos no como antes. Por eso digo que cuando una obra no tiene este valor es una obra cobarde o una obra sin huevos, porque su autor no tiene la confianza de cerrar personajes o presentar consecuencias duraderas. Pero a cambio, si se da ese valor y en ese cierre de personajes se logran encapsular correctamente las ideas y los temas que este personaje buscaba transmitir, puede quedar una de las escenas más potentes de toda la obra. Meruem encontrando el verdadero sentido de su existencia, no como rey sino como persona, jugando con Komugi. Jiraiya confiando en que Naruto traería la paz y por lo tanto haberlo entrenado sería el único triunfo de toda su vida llena de fracasos. Ace sintiéndose agradecido al ver cómo tanta gente lo quiso tantísimo como para dar la vida por él cuando siempre sintió que su existencia era un pecado y que nadie lo quería. Koro Sensei pasando lista por última vez a sus queridos alumnos a los que tanto ayudó a crecer y desarrollarse, mientras estos lo asesinan tal y como habían acordado en un principio. Rengoku escuchando cómo Tanjiro le dio la victoria moral frente a Kaza al declarar que él ganó al haber protegido a todos los del tren tal y como había prometido. Son algunas de mis muertes favoritas y precisamente lo son por el impacto que generaron en mí. Y por eso no hay recurso que más deteste en una historia que las muertes falsas. Entiéndase por esto todo lo relacionado con deshacer una muerte, pues al hacerlo, para mí eliminan completamente el impacto y el peso de este tipo de escenas. Si el personaje regresa, ¿de qué sirvió su aparente conclusión? ¿De qué sirve conmovernos con el aparente sacrificio de un personaje si el personaje luego termina sobreviviendo? Si no se pierde nada, realmente nunca llegó a haber un sacrificio como tal, así que nos quedamos exactamente como estábamos antes. Nos engañan intentando provocarnos emociones por nada y además hemos perdido el tiempo porque no ha cambiado nada. Por estas cosas no me gustan las historias de superhéroes en general, específicamente los cómics, porque da igual lo que suceda, al final del día siempre tienen que mantener el status quo para poder seguir produciendo las mismas historias en masa, así que siempre se las apañan para deshacer cualquier muerte usando el método que sea. En fin, hablando de falsas muertes, hay muchas formas de hacerlas y todas horrorosas. Aquí tenemos los baiteos, vamos, los clásicos, parecía que el personaje había muerto o estaba en una clara posición para morir, pero no. En esto son expertos todos los shonens que mencionaba al principio, como Boku no Hero, Black Clover y One Piece. Casos como el de All Might, que ojo, no me refiero a la batalla de Camino, donde sí estoy de acuerdo con su supervivencia, sino a su combate final contra Afo, donde el personaje habría cerrado perfecto si no fuese porque lo salvó milagrosamente el santo Bakugo, quien a su vez se había salvado milagrosamente también.
O en One Piece, donde aparte de casos legendarios como el puto pájaro de Arabasta, tenemos lo de traer de vuelta a Saúl, un crimen de guerra lo mires como lo mires, es directamente quitarle credibilidad a lo único creíble que tenía One Piece, los flashbacks. Yéndonos al mundo del seinen, para que veáis que esto no solo pasa en los shonen, no me gustó nada la conclusión de The Climber, pues aunque estaba basado en una historia real y todo apuntaba a la muerte del prota, el propio autor admitió que en el último momento le dio pena matarlo y por eso lo salvó al final. Ojo, incluso mis historias favoritas tienen escenas así y tampoco me gustan nada. Tokyo Ghoul tiene un arco en el que parece que muere todo el mundo y luego en Tokyo Ghoul Re resulta que sobrevivió todo Dios. Shingeki tuvo el baiteo totalmente innecesario de Jin y Connie volviéndose titanes en un capítulo para destitanizarse en el siguiente. Y Naruto, Dios, en Naruto está lo de Gai, que no tiene ningún tipo de justificación. Gai habría tenido el cierre perfecto y una de las mejores muertes del manga anime, además de contribuir a que nos tomáramos en serio las consecuencias de la guerra, como os decía antes, pero ahí quedó, siendo salvado por Naruto milagrosamente también. Por cierto, nunca, pero nunca me preguntéis por el final de Usogi. En la siguiente escala del pecado están las resurrecciones. Vamos, que el personaje murió, pero resucita y aquí vuelve. No necesito poner muchos ejemplos, ya todos sabéis un montón. Eso sí, posiblemente una de mis opiniones más impopulares de todas sea que a mí no me gustó que Vegeta resucitase después de su sacrificio contra Buu. Dragon Ball siempre estableció la posibilidad de resucitar, pero tenía sus reglas, y Vegeta ya había resucitado una vez, por eso su sacrificio, aceptando perder su alma para siempre, fue increíble. Pero luego dijeron, ¿sabes qué? Resucita otra vez, que no pasa nada. Quizás algún día hable más en profundidad de todo esto y lo mucho que me molesta. O mira, para pegarle a Naruto otra vez, la mítica resurrección de Pain a Kakashi y a toda la aldea de la hoja, resultado de que Kishimoto se vino muy arriba con la destrucción y luego se tuvo que arrepentir porque obviamente necesitaba a Kakashi para el tema de Obito y que los aldeanos estuviesen vivos para reconocer a Naruto. Debo decir que para mí había una obra que sí trataba súper bien el tema de las resurrecciones, Fumetsu no Anatae, pero al final también abusó del recurso y arruinó todo el impacto de las muertes anteriores. Y por último, tenemos el pecado máximo, los putísimos reinicios. Básicamente se regresa en el tiempo hasta el inicio de la historia y aquí no pasó absolutamente nada. Todo el mundo que murió vuelve a estar vivo, bien y feliz. Esto es para mí de lo peor que se puede hacer en una historia, es literalmente arruinar todo lo anterior, al nivel de todo era un sueño. Aquí encontramos el infame final de Tokyo Revengers, el de Solo Leveling y también te pondría el de Fire Force, que no es técnicamente un reinicio temporal, pero a nivel de consecuencias como si lo fuese, destruyendo por completo el maravilloso cierre de Arthur entre otras cosas. Creo que los reinicios solo pueden quedar mínimamente bien en historias de viajes en el tiempo que tengan como premisa intentar alcanzar una línea temporal en la que todo salga bien desde el principio, tipo Steins Gate o Re:Zero, pero fuera de eso, meter reinicios es algo imperdonable para mí. Incluso en estas historias me da pena, porque a veces generan muertes chulísimas, pero claro, luego las solucionan. Aquí es donde quiero rescatar el final de Stone Ocean, que si bien podría verse como un reinicio, e incluso a mí me costó entenderlo en un principio, tiene el matiz de que los personajes no son exactamente los mismos, algo que queda claro con la reacción de Emporio y los temas que se tocan en dicha parte. En ese caso, yo lo vería más como reencarnaciones, un recurso que sí que me parece aceptable, pues no es lo mismo resucitar y que la muerte sea arruinada, que volver tiempo después siendo una persona totalmente nueva y sin recuerdos de tu vida anterior. Como vemos, hay muchas formas de arruinar el impacto de las muertes, por eso no basta con tener el valor de matar, sino también de dejar al personaje muerto, porque si no, mejor nadota. Así que tras todo lo expuesto, vuelvo a retomar la pregunta para que esta vez os contestéis vosotros mismos. ¿Son necesarias las muertes en una historia? Y si no os respondéis vosotros mismos, ya lo hago yo resumiendo todo lo que dije. Sí, porque entre otras cosas, aportan credibilidad al hacer que nos podamos tomar en serio los conflictos presentados, aportan tensión al generar incertidumbre sobre qué destino pueden sufrir los personajes, y aportan impacto pudiendo generar grandes escenas que constituyan el cierre de dichos personajes y que afecten tanto dentro como fuera de la obra. En fin, tras toda esta explicación y todos estos numerosos ejemplos, espero haber dado a entender mi punto un poco mejor, el por qué le pido muertes a determinados tipos de historias y por qué me enfada tanto que no las haya o que incluso se lleguen a deshacer cuando parece que las hay. Si tras todo esto sigues pensando que soy un edgy o que mis quejas no tienen sentido, pues muy bien, al menos te agradezco que hicieses el esfuerzo de escucharme. Si el vídeo te ha gustado, te pediría que por favor le dieses like, lo comentases y sobre todo que te suscribieses, me ayudarías mucho de esta manera. Sin más que añadir, hasta la próxima.